Bienvenidos a Es Noticia Mundo, el repaso por las informaciones que han sido precisamente noticia en todo el orbe. Y empezamos precisamente en Estados Unidos. Como lo marca el inicio de este noticiero, el huracán Michael pasó por el denominado enclave de Florida como la fuerza más devastadora de la que se tenga registro. El huracán borró del mapa la población de Mexico Beach y aún es imposible calcular el monto de las consecuencias materiales y emocionales para los miles de afectados. Yo creo que ya para el otro no me quedo. Al otro sí me voy. Me salgo de aquí porque estuvo de verdad bien fuerte. Marcelo Canseco vivió de cerca la contundencia del huracán Michael. Junto a su familia decidió quedarse en su casa, en Quincy, un pequeño pueblo cerca de Tallahassee, en el noreste de Florida, donde vive desde hace 18 años. Sanos y salvos, el resto de esta familia mexicana busca ahora recuperarse de los destrozos que dejó la tormenta en su vivienda. Fueron como 3, 4 árboles que cayeron aquí. Otro de los retos que están padeciendo miles de personas en todo el estado es la falta de electricidad, algo que están dispuestos a asumir tras conocer el nivel de la devastación sufrida en sitios como Mexico Beach, que prácticamente desapareció del mapa. Solo por el árbol que se cayó tumbó la línea que tenemos aquí y pues ojalá puede venir la gente de la luz para ponerlo, para arreglarlo. Escapar de Michael, aun cuando la tormenta se alejó de Florida, es también un desafío. Miles de personas tratan de regresar a lo que quedó de sus posesiones. Muchas de ellas solo encontrarán el recuerdo. Largas líneas se forman para llegar a algunos accesos. Las personas se tienen que llenar de paciencia, pues las vías están trancadas por la caída de los árboles en toda la carretera. El regreso a casa de Ignacia Pleites desde Tallahassee coincidió con el huracán y ahora hace lo posible para seguir su rumbo a Georgia. Yo vengo de Miami, de Hialeah, y me agarró aquí en Tallahassee, que venía a arreglar unos papeles y me tocó quedarme allí por el huracán. No, eso fue horrible porque nosotros veíamos pasar los pedazos de los techos de las casas y estoy aquí en la calle, ya tengo más de 2 horas de estar en esta vía y no puedo pasar de aquí. Una espera que la inquieta. No sé si devolverme porque de aquí estoy cerca de Quincy, todavía creo que me queda chance de devolverme. Llego con la gasolina, pero para donde voy no llego con esa gasolina. Conscientes de que estos son obstáculos mínimos frente al nivel de destrucción, otros se han dedicado a ayudar, por lo menos a despejar las vías. Jorge Agobián, Voz de América, Tallahassee, Florida. Y seguimos en Estados Unidos, y es que el magistrado Brian Cogan confirmó la intención de dar comienzo al juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán el próximo 5 de noviembre, pese a que los abogados del narcotraficante mexicano insisten en que necesitan más tiempo para preparar el proceso. El Chapo Guzmán compareció en Nueva York ante el juez encargado del caso, quien volvió a desestimar las peticiones de la defensa para aplazar el proceso. Esta es la última, o fue la última oportunidad que tuvo la defensa para apelar el inicio del juicio, y veamos qué es lo que dicen los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán. Es demasiado para prepararse para el juicio en 3 semanas, pero es lo que es. El juez no está concediendo nuestra solicitud por más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hacemos. Somos abogados. Lo resolveremos de una manera u otra. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Continuamos en la Unión Americana, y es que el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que la embajadora de ese país ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dejará su cargo a finales de este año. En una rueda de prensa, el mandatario señaló que la diplomática ya le había comunicado la decisión hace ya varios meses, y precisamente vamos a ver el momento en que tanto Haley como Donald Trump hacen el anuncio. Convoqué a la prensa porque Nikki Haley, mi embajadora de Estados Unidos ante la ONU, una mujer muy especial para mí, una extraordinaria colaboradora de mi administración y una persona importante que entiende las cosas que nos ha representado desde el principio de mi administración ante las Naciones Unidas, me dijo hace ya unos meses, a finales del año pasado, me había dicho que quería tomarse su tiempo. Recordemos que trabajó como gobernadora de Florida, pero yo creo que esto ha sido incluso más duro que esa gobernatura. Ha hecho una labor extraordinaria, formamos un gran equipo, hemos resuelto muchos problemas y estamos por resolver otros. Corea del Norte era un verdadero foco rojo que hemos ido resolviendo de manera satisfactoria.
Me duele mucho perderte, Nikki, me duele mucho que te vayas. Quizás vuelvas a ocupar un cargo distinto, pero para finales de año Nikki se va. Seguimos en Estados Unidos. La polémica que rodeó la confirmación del juez de la Corte Suprema de ese país, Brett Kavanaugh, está lejos de disiparse cuando faltan 4 semanas para las elecciones que podrían cambiar el rumbo del país. En medio de la polarización y en búsqueda de votos, el presidente Donald Trump lanzó el lunes una controversial advertencia y precisamente la vemos. El juez Brett Kavanaugh, nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, fue confirmado, pero la pelea política está lejos de terminar. Trump celebra su victoria, aunque con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, no baja los guantes. El mandatario envió una controversial advertencia a su base electoral. La base principal de los demócratas se ha desplazado tan a la izquierda que terminaremos siendo Venezuela. Este país acabará siendo Venezuela. Creo que muchos demócratas votarán por los republicanos el 6 de noviembre. La votación, 50 a favor, 48 en contra, el resultado más dividido en 137 años, es el reflejo perfecto de una nación polarizada que los demócratas buscan políticamente recuperar en las urnas, advierte la senadora Kamala Harris. Dejemos esto de la semana pasada y todas las frustraciones que hemos experimentado, y nuestra ira y nuestra tristeza. Usemos esta semana para darnos toda esa energía extra que sabemos que tenemos, para recordar que ellos tienen el poder en este momento, pero que necesitamos recuperarlo. Algunos demócratas sugieren que de ganar mayorías en las cámaras del Congreso durante las elecciones de noviembre, podrían abrir un juicio político al juez Kavanaugh, lo que Trump denuncia como una estrategia injusta. Entonces, he escuchado que ahora están pensando en destituir a un jurista brillante, un hombre que no hizo nada malo, un hombre que se vio atrapado en un engaño creado por los demócratas. Creo que es un insulto para los estadounidenses. Será el mismo Kavanaugh quien podrá apaciguar o aumentar las pasiones políticas durante sus primeras decisiones judiciales que podrían llegar esta misma semana. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Dejamos de momento el continente americano, pero al regresar de la pausa vamos a hablar de tragedias que están ocurriendo más allá de este continente. Vamos a hablar de tragedias, fenómenos naturales que también han afectado Europa. Vamos a la pausa, pero antes vamos a recordar nuestras redes sociales para que usted se informe y nos informe. Ya volvemos. Continuamos en Es Noticia Mundo y precisamente vamos a repasar qué ha pasado en Europa con respecto a las tragedias naturales. Y le contamos que en España los rescatistas mantienen la búsqueda de un niño y 2 alemanes desaparecidos tras las fuertes inundaciones que dejaron por lo menos 10 muertos en la turística isla española de Mallorca. Las autoridades no descartan la posibilidad de encontrar más desaparecidos que no hubiesen sido identificados. Unos 900 personas, entre ellos buzos, colaboran en la búsqueda así como en la limpieza de las zonas devastadas. Además, se emplean perros con capacidad de búsqueda de cadáveres y también drones. Los 2 alemanes son buscados luego de que su automóvil fuera encontrado en buen estado con su documentación en el interior del vehículo, pero ellos no han podido ser localizados. Y es que en medio de esta tragedia también hay muestras de solidaridad que vienen del deporte. Y es que el número 1 del tenis mundial, Rafael Nadal, llegó a la zona devastada por las inundaciones en Mallorca y se sumó a las labores de limpieza y ayuda a los afectados. El tenista mallorquino, junto a otros voluntarios, ayudó por varias horas a achicar el barro y el agua en varios lugares afectados. Tras las inundaciones, Nadal también ofreció las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para atender a todos los afectados que necesiten alojamiento. El centro alojó la noche del martes a cerca de 50 personas que acudieron tras las intensas lluvias y el desbordamiento del torrente en Sant Llorenç, esta localidad que puede ser unos 10 kilómetros del mar y a 60 de Palma de Mallorca, la capital del archipiélago balear en el Mediterráneo español. Recordemos que un torrente se desbordó y arrasó todo a su paso a inicios de esta semana.
Bueno, ya vimos lo que ha pasado en Europa con respecto a los desastres naturales, pero vamos a volver a América a repasar también otros desastres naturales que han ocurrido en esta semana. Por lo menos a 17 personas se elevó la cifra de fallecidos en Haití por el terremoto de magnitud 5,9 que se registró hace unos días al norte de esa nación caribeña. La cantidad de lesionados se ubicó en por lo menos 333, de acuerdo a informaciones suministradas por la Dirección de Protección Civil. En la región se han registrado más de 178 réplicas, las mayores de 5,2 y 4,2 de intensidad, sin que hasta el momento se reporten nuevas víctimas. Se estima que por lo menos más de 7.000 familias necesitan asistencia humanitaria por la destrucción parcial o total de sus viviendas. También se reporta daño de 40 edificios públicos, entre ellos 4 centros educativos. El sismo de 5,9 grados de hace unos días está reportado como el más intenso en esa nación caribeña desde el 2010, cuando un terremoto de 7,3 destruyó la capital haitiana y dejó un balance de 250.000 fallecidos, 300.000 heridos y 1,5 millones de desplazados. Dejamos de lado la parte caribeña del continente americano y nos vamos hasta el sur, y es que con más del 99% de los votos contados, el candidato brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro ganó con el 46% de los votos la primera ronda de las elecciones presidenciales en Brasil. Bolsonaro, de 63 años, fue el inesperado favorito en las elecciones del domingo. Necesitaba más del 50% de los votos para evitar una segunda ronda o balotaje electoral, pero se quedó corto. Bolsonaro, quien sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin el mes anterior, es un ex capitán de la extrema derecha que ha elogiado a la dictadura del país y ha insultado a mujeres y grupos de la diversidad, así como a las poblaciones negras e indígenas de la nación carioca. Su rival más cercano es el candidato de izquierda Fernando Haddad. El exalcalde de Sao Paulo, Haddad, se convirtió en el líder del Partido de los Trabajadores después de que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva abandonara los esfuerzos para apelar un fallo que le impedía postularse. Recordemos que da Silva cumple en estos momentos una condena de 12 años de prisión por corrupción. Ahora Bolsonaro y Haddad se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Y bueno, seguimos en América del Sur y ahora les contamos que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos pidió investigar la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. El caso podría sumarse a las investigaciones en curso que lleva el organismo por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Fernando Albán estaba bajo la custodia del Estado. El Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad, integridad personal y dignidad. De hecho, pedimos una investigación independiente, transparente, para aclarar las circunstancias de su muerte. Entendemos que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió exactamente. Y también estamos preocupados por el hecho de que él no fue presentado a un juez dentro de las 48 horas, lo cual es un requisito de la ley venezolana. Además de las Naciones Unidas, la comunidad internacional también se ha sumado a la petición de una investigación sobre la muerte del político, pues la teoría del suicidio es defendida por el sector opositor venezolano. Entre los que han solicitado una investigación transparente del hecho se encuentran los gobiernos de Argentina y Alemania, así como el llamado Grupo de Lima, conformado por representantes de por lo menos 10 países de América Latina. El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo en el que responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte del concejal y además pedirá a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos la designación de expertos independientes para que se investiguen, que de hecho por parte de la OEA ya se designó un experto en este caso y sobre todo, no solamente en este caso, sino también para analizar el tema de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, y mientras la Casa Blanca responsabilizó al gobierno venezolano por la muerte del concejal Fernando Albán, en medio de nuevos cuestionamientos y del dolor de sus allegados, se cumplieron en Caracas las exequias del líder opositor.
Ya lo había hecho la Embajada de Estados Unidos en Caracas, pero este miércoles la propia Casa Blanca rechazó en contundentes términos el que describió como la implicación del régimen de Nicolás Maduro en torno a la muerte del dirigente Fernando Albán. El pronunciamiento también hizo eco de los pedidos que desde organismos internacionales se han exigido para que se ejecute una investigación exhaustiva, y a este llamado se unió la Iglesia Católica de Venezuela. El episcopado venezolano se ha pronunciado con fuerza y con toda claridad sobre la necesidad de que haya una investigación imparcial sobre la violenta, inexplicable y trágica muerte del concejal Fernando Albán. Luego de una misa ofrecida por el cardenal de Caracas, Jorge Urosa Sabino, cientos de ciudadanos acompañaron a familiares de Fernando Albán para decirle su último adiós. No es solamente secuestrar a un ciudadano inocente, es apresarlo, torturarlo, asesinarlo y después pretender culparlo de su propia muerte. El legislador Juan Miguel Mateus también insistió en apoyar la hipótesis del asesinato, a pesar del miedo a denunciar que embarga a la población venezolana. El amor al pueblo de Venezuela bien vale, bien merece que nosotros luchemos contra ese miedo y sigamos adelante para la liberación de este país. Mientras se trasladaban los restos de Albán hasta el cementerio, el fiscal general del país, Tarek William Saab, insistió con estas palabras que luego de una ardua investigación, Albán efectivamente atentó en contra de su vida. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Dejamos de lado el tema venezolano y nos vamos a otro país de América del Sur. Y es que 2 funcionarias de la Policía Nacional de Perú serán investigadas, pero esta información la veremos luego de la pausa. Pero antes recordamos nuestras redes sociales para que usted se informe y nos informe. Ya volvemos. Y bueno, como les anticipábamos antes de la pausa, vamos a seguir hablando de América y específicamente de América del Sur. Y es que nos vamos hasta Perú porque 2 funcionarias de la Policía Nacional serán investigadas y afrontan una suspensión de hasta 1 año por tomarse un autorretrato con la detenida líder opositora Keiko Fujimori. La investigación se inició tras la petición del ministro del Interior, Mauro Medina, después de que la fotografía circulara en diversas redes sociales y medios nacionales del Perú. Los agentes se tomaron la foto con la ex candidata presidencial cuando esta era trasladada hacia la prefectura de Lima. Ante el hecho, el inspector general de la Policía Nacional del Perú, Gustavo Anel García, explicó que la foto se tomó hacia el mediodía del pasado miércoles y que los 2 agentes que conducían a la detenida integran la división de complejidad de ese cuerpo policial. El funcionario destacó que no está permitido tomarse fotos con los detenidos. Regresamos al Caribe y es que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se estrenó en la red social Twitter con un mensaje de continuidad, pero confirmando un cambio de estilo respecto a sus antecesores Fidel y Raúl Castro. En esa red social, Miguel Díaz-Canel escribió: estamos en la de Managua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios somos Cuba y somos continuidad. Escribió, o por lo menos eso fue lo que dijo este líder cubano de 58 años, quien asumió el poder el pasado 19 de abril como sucesor de los hermanos Castro. En esta localidad es una finca donde inició la independencia de Cuba por parte del gobierno español hace 150 años. Ni Fidel Castro, antes de su fallecimiento en 2016, ni Raúl Castro se habían abierto una cuenta oficial en Twitter. Y bueno, vamos a informaciones que se tratan de precisamente la órbita, o por lo menos relacionadas con tecnología y con la Agencia Espacial
de los Estados Unidos, y es que 2 astronautas de la nave rusa Soyuz que tuvieron que volver a la Tierra tras sufrir un fallo en uno de sus propulsores y han sido rescatados por los grupos de salvamento y se encuentran en buen estado según informaciones oficiales. Los médicos que los atendieron no detectaron lesiones entre los cosmonautas que fueron sacados de la cápsula que aterrizó en medio de la estepa en Kazajstán. La nave Soyuz MS-10 se despegó con el ruso Okchin y el astronauta de la NASA Heik a bordo. Tuvieron que regresar luego de varios desperfectos y tuvieron que aterrizar en una zona alejada de Kazajistán. Ese es el reporte que se ha dado. Se presumía, o por lo menos se presume, que este fallo es mecánico y los astronautas se dirigían hacia la Estación Espacial Internacional, y estaba previsto que precisamente la nave le diera 4 vueltas a la Tierra para acoplarse precisamente a ese módulo espacial que se encuentra orbitando el planeta. El gobierno ruso ha suspendido de momento todos los lanzamientos previstos con el Soyuz. Y ahora les contamos que expertos de la Organización de Naciones Unidas advirtieron que el mundo perdería el control del calentamiento global en los próximos 10 años. El panel intergubernamental sobre el cambio climático señaló que ante esta situación deben tomarse medidas sin precedentes en todo el mundo. Medidas sin precedentes deben ser tomadas en todo el mundo para evitar el aumento del calentamiento global. Así lo advirtió el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU este lunes. Los científicos advirtieron que para 2030 el planeta alcanzará un umbral que precipitará sequías extremas, incendios forestales e inundaciones. Si superamos los 1,5 grados de calentamiento global, entonces dependeríamos de la eliminación del dióxido de carbono para volver a este nivel. Es posible tomar medidas tempranas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero para lograrlo hay una necesidad urgente de acelerar. En Suiza, el jefe de la Agencia Climática de la ONU aseguró que los próximos 10 años serán críticos para lograr los objetivos propuestos. La solución necesita tanto las decisiones de los gobiernos como los recursos del sector financiero, pero también los consumidores individuales son actores clave para que puedan decidir qué tipo de vehículos están usando, cómo calientan sus casas, por ejemplo. Bajo la actual administración, Estados Unidos decidió retirarse en 2017 del mayor acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático. Pero algunos científicos mantienen firmes sus esfuerzos por hacer frente al fenómeno. Así lo reconoció este lunes la Academia de Ciencias sueca al otorgar el Premio Nobel de Economía a 2 estadounidenses, William Nordhaus y Paul Romer, por sus estudios que integran el cambio climático en los análisis macroeconómicos y los efectos de la innovación tecnológica. Jorge Agobián, Voz de América. Y bueno, de esta manera finalizamos este repaso por las informaciones del mundo y también más allá de nuestro planeta, como hemos visto en este recorrido de 30 minutos. Nos vamos, no sin antes recordar nuestras redes sociales para que usted nos contacte. Ahí las estamos viendo en pantalla precisamente, Twitter, Facebook e Instagram, y también YouTube, para que usted repase estas informaciones. Fue un gusto acompañarlos y nos vemos en una próxima edición.